en la que iba a participar don Javier Burrieza, que estuvo ayer, pero por razones que nos ha avisado con mucho tiempo, no va a estar físicamente, pero nos va a ofrecer algo pues, de mucha calidad, que es con su voz y su trabajo, pues lo que nos va a presentar doña Nieves González Rico. Y a continuación tenemos la alegría y el honor de tener a don Francisco Cerro, arzobispo de Valladolid, con nosotros, que nos va a hablar también del padre Bernardo de Hoyos. Dejo a doña Nieves que los presente. Muy buenas tardes. En nuestro congreso dedicado al corazón de Jesús, desde la perspectiva de la esperanza, no podía faltar un espacio dedicado a lo que constituye el alma de nuestra diócesis vallisoletana, el beato Bernardo de Hoyos, destinatario de la gran promesa del corazón de Jesús. Reinaré en España con especial veneración. Abordaremos estos temas desde dos facetas. Primero, el contexto histórico y el mensaje espiritual del corazón de Jesús al Padre Hoyos. Para la primera parte, debido a que por razones familiares no ha podido hacerse presente físicamente el profesor Burrieza, proyectaremos un vídeo que ha sido trabajado directamente por él en colaboración con el Servicio de Medios de Comunicación de nuestra querida diócesis de Valladolid. El contenido de esta proyección versará sobre un mensaje de esperanza para un cambio de época. Presento a don Javier Burrieza, que ayer me presentaba a mí. Javier Burrieza Sánchez es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Valladolid y profesor titular de Historia Moderna de su departamento. Culminó su carrera académica con una tesis doctoral sobre los trabajos de la Compañía de Jesús en el ámbito geográfico de Valladolid durante los siglos XVI, XVII y XVIII, dirigida por el doctor Teófanes Ejido. La historia de la Iglesia, los jesuitas, las devociones y manifestaciones de religiosidad popular, la espiritualidad femenina, la vida conventual y monástica, así como la historia de la Semana Santa, son sus principales líneas de investigación. Todo ello lo ha plasmado en numerosos libros y monografías, artículos publicados en revistas científicas y medios de comunicación, así como en la coordinación de una docena de exposiciones. Sobre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús ha destacado por dos interesantes obras fundamentales para lo que estamos analizando en este congreso. La Compañía del Padre Hoyos y En vos confío, Historia de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Don Javier es académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, colaborador del periódico El Norte de Castilla y de la cadena COPE. Confiamos que disfruten. Cuando en un pueblo de Castilla, en tierras vallisoletanas, estaban haciendo tras un parto dificultoso, precisamente en esta casa, el 21 de agosto de 1711, Bernardo Francisco de Hoyos, 3 jesuitas al menos, y no eran los únicos, se habían vinculado a la experiencia y trayectoria espiritual de una monja salesa, Margarita María de Alacoque, conocida por sus revelaciones en su monasterio de Parelemonial, de la Orden de la Visitación. Estaban contribuyendo a la necesaria difusión de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y a la consecución de la misa y oficio del mismo para el conjunto de la Iglesia Católica. Se trataba de un grupo encabezado por el director espiritual de esta monja, el padre Claudio de la Colombier, autor de los retiros espirituales, su confidente y colaborador Jean Corassier, en gran comunicación con ella y que escribió también una obra esencial en la expansión de esta espiritualidad, la devoción del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. A estas páginas añadió una biografía de Sor Margarita, compendio de una religiosa de la Visitación. La edición de 1694 del Tratado de Corassier fue incluido en el índice de libros prohibidos de marzo de 1704. Ya lo había adelantado cuando en 1690 la monja de Parel, cuando hablaba del quietismo y de Miguel de Molinos.
Gran júbilo me causa cuando me habla de los progresos de nuestra amable devoción, porque se nos ha dicho que a causa de la de Molinos y el quietismo se iban a prohibir todas las devociones nuevas, que no se permitiría que se estableciera ninguna de estas y que la del Sagrado Corazón de nuestro Señor sería por lo tanto suprimida. Disponer de la pluma del padre Courvoisier era hacerlo de uno de los escritores espirituales más productivos y conocidos en la Francia de la Compañía. Hubo que esperar al siglo XIX para que el Tratado sobre el Corazón de Jesús fuese retirado del índice en 1887. Este jesuita francés, desde la prohibición de su obra años después de la muerte de Sor Margarita María, nunca volvió a hacer mención del corazón de Jesús en su producción escrita. Estábamos en el contexto del gobierno jesuítico del prepósito Tirso González, impulsor del sistema moral del probabiliorismo, que suponía un mayor rigorismo con respecto a los perseguidos, incluidos dentro de la Compañía probabilistas, a los que acusaba de laxistas. La práctica de la comunión de todos los primeros viernes de mes podía chirriar con el sistema moral del padre González. El tercero de estos jesuitas, habíamos hablado de la Colombier y de Courvoisier, muy importante en la trayectoria de Bernardo Francisco de Hoyos fue Joseph Gallifet, dirigido espiritualmente en Lyon por el primero, de quien recibió las iniciales instrucciones acerca de la devoción del Sagrado Corazón. Años después, sanado de una gravísima enfermedad, este último jesuita, Gallifet, cumplió la promesa que Courvoisier había realizado a Jesucristo si le sanaba. Gastaría su vida para gloria del Sagrado Corazón. Una promesa que ratificó y que cumplió con entusiasmo desde su condición de asistente de Francia ante su general en Roma, contribuyendo a la aprobación de las nuevas cofradías del Corazón de Jesús y tratando de conseguir el oficio y misa propios para esta devoción. Gracias a su obra publicada en 1726, De Cultu Sacrosanti Cordis Jesu, la vida de este joven nacido en Torrelobatón cambió por completo. Nos encontramos en la iglesia parroquial de Santa María, en la que fue bautizado en esta pila aquel niño nacido en agosto de 1711 con los nombres de Bernardo Francisco y bajo la protección del gran misionero que fue San Francisco Javier. No era la única de aquella localidad, esta iglesia, sin olvidar las ruinas que hoy podemos contemplar de la de San Pedro o la de Santiago, y una interesantísima imagen devocional en la ermita del Cristo de las Angustias. Nació en una Castilla que se encontraba implicada, ya por cansancio, en una guerra civil e internacional por la sucesión de la monarquía católica y que terminó propiciando la llegada de los Borbones franceses al trono español. Bernardo de Hoyos desarrolló su existencia vital en un ámbito tradicionalmente jesuítico, la Compañía de Jesús, establecida en fundaciones muy antiguas en el ámbito geográfico en torno a Valladolid, que respondían todas ellas a una primera expansión del Instituto Ignaciano en la provincia de Castilla. En realidad conoció todos los colegios antes y después de su entrada en la Compañía en 1726. Medina del Campo, Villagarcía con sus aulas de gramática latina y el noviciado, y los propios de San Ambrosio y San Ignacio de la ciudad vallisoletana. Vivió en todos ellos, salvo en el seminario de los ingleses, por razones obvias, porque estaba dedicado desde su fundación a la formación de sacerdotes católicos ingleses para conseguir la reconquista católica de Inglaterra. Sus hagiografías hicieron de su tiempo de noviciado y de estudios de filosofía en el Colegio de Medina un momento de profunda vida espiritual, sin que faltasen periodos de crisis intensas, noches oscuras, siguiendo el vocabulario de otros místicos, periodos improductivos en la oración, tentaciones en su relación más alejada con Dios, una tristeza que le impedía seguir adelante y que le condujo a escribir a su director espiritual Juan de Loyola que era la criatura más infeliz que de mujeres había nacido. Pero comenzó a vivir un periodo de profundas comunicaciones divinas, experimentando en vocabulario teresiano los ímpetus de amor divino. Un periodo vivencial profundo en lo espiritual que culminará con esa unión y pertenencia mutua y total entre Cristo y su amigo Bernardo, que algunos autores han llamado los desposorios místicos. Él puso fecha a esta experiencia en la festividad de la Asunción de la Virgen en 1730. Todavía no se había vinculado con el conocimiento y expansión de la espiritualidad del Sagrado Corazón, que, como hemos podido observar ya, generaba importantes controversias. No todo había comenzado en 1673 con la monja de la Orden de la Visitación y estos jesuitas que la fueron rodeando.
Cuenta esta espiritualidad con hondas raíces en la Sagrada Escritura, aunque en el medievo pudo ser transmitida de manera minoritaria por experiencias complejas y selectas donde tuvo mucho que ver la espiritualidad femenina de aquellos siglos. Por ese entronque con la Sagrada Escritura, una metodología de conversión de vida como los ejercicios espirituales ignacianos incluyen, sin mencionarlo, muchos de los fundamentos y elementos que serán característicos en esta espiritualidad dentro de la nueva época histórica que va a comenzar para su definición y expansión a partir de finales del siglo XVII. Desde el monasterio de Paray-le-Monial, por la expansión posterior de otras monjas salesas y los mencionados jesuitas, la devoción acentuaba ese amor de Cristo que se había visto agraviado y que necesitaba una reparación. Una devoción que compensaba lo que se consideraban ingratitudes, desde las cuales los hombres, algunos consagrados a Dios, habían ofendido al corazón amante de Jesús sacramentado. Reparación, consagración, cercanía a la Eucaristía y deseo de consecución de un culto público con una misa y oficio propios para su celebración, muy cercana en el calendario a la solemnidad del Corpus Christi que tenía su origen en el siglo XIII. Tenemos que considerar que la espiritualidad desarrollada por Bernardo Francisco de Hoyos ya dentro de una Compañía de Jesús en pleno reinado del primero de los Borbones españoles, Felipe V, no era solo un producto de su vida interior, sino de su formación teológica en este colegio de San Ambrosio, la casa más cercana a la Universidad de Valladolid desde el punto de vista intelectual y académico, morada de los catedráticos de propiedad de la Compañía de Jesús en su Facultad de Teología. Los 9 años que vivió entre los jesuitas no discurrieron en una orden religiosa decadente, abocada a la extinción, o desde un viejo recuerdo glorioso de lo que había sido desde su aprobación pontificia en 1540. Existían, eso sí, distintos elementos que estaban llamados a la renovación dentro de la compañía, especialmente en el aspecto académico. Faltaban 40 años para sus peores momentos en la España, en las Indias, en Europa y en la Iglesia. Se iban reuniendo de manera progresiva un estado de opinión en contra de la Compañía de Jesús con variaciones nacionales si hablábamos de los jesuitas en Portugal, en Francia, en los estados italianos, así como en las Indias. Y precisamente en la creación de esa oposición política y eclesial también iban a estar presentes aspectos espirituales o propios de los sistemas morales, entre ellos la propia devoción del Sagrado Corazón de Jesús, como después veremos. Según indica Teófanes Egido, fue la agresividad de tantos poderes resentidos ante el esplendor de la Compañía de Jesús la causa. Naturalmente a estos ataques respondieron los jesuitas, que fueron contando progresivamente con el desamparo de casi todos, incluido de la jerarquía eclesiástica. La historiografía hoy ha avanzado mucho en conceptualizar y situar en este debate problemas históricos como la Ilustración, la espiritualidad cristiana, sin duda de los ilustrados, el despotismo ilustrado o el regalismo. Simplificar todo ello sería caer en un menéndez-pelayismo que hoy un historiador no puede aceptar. Por eso resulta muy interesante también contextualizar la expansión de la espiritualidad del Sagrado Corazón en España, de la conocida Gran Promesa. Para todo ello será fundamental Bernardo Francisco de Hoyos. Para el caso de este jesuita en formación era esencial el concurso de las obras del propio fundador de la compañía. Nunca en los ejercicios espirituales aparece el concepto del corazón de Jesús. De San Francisco de Sales, todo un autor de éxito en su introducción a la vida devota desde 1608, además de la propia carmelita Teresa de Jesús, de la cual Bernardo de Hoyos era un asiduo lector. Resulta menester evaluar la notable importancia de la dirección espiritual de Juan de Loyola, así como los escritos del mencionado jesuita francés, el padre Gallifet, a través del cual tuvo acceso a lo revelado por Margarita María, muy especialmente en su autobiografía. Cuando se encontraba en el segundo curso teológico, recibió una carta del padre Agustín de Cardaveraz. Era el 29 de abril de 1733. Se hallaba ya como sacerdote Cardaveraz, maestro de gramática en el Colegio de Bilbao, dedicado también a los ministerios apostólicos. Durante la octava del Corpus Christi, la parroquia de San Antón de Bilbao le había encargado un sermón.
En ese momento el padre Cardaveraz consideró apropiado hablar sobre el corazón de Jesús con un desconocimiento de todo ello en el ámbito sacralizado más público. El jesuita necesitaba preparar adecuadamente lo que pretendía decir. Recordó lo que había conocido en la nutrida librería tiempo atrás de ese colegio de San Ambrosio donde había morado. Por eso solicitó a Bernardo de Hoyos que buscase en sus anaqueles la obra del padre Gallifet y que lo copiase en los textos que pudiese necesitar. Bernardo de Hoyos descubrió la importancia de esta devoción del corazón de Jesús al mismo tiempo que Cardaveraz iba a predicar el primer sermón a ella dedicada. «Yo no había oído jamás tal cosa», indicaba el joven jesuita desde San Ambrosio. «Empecé a leer el origen del culto del corazón de Jesús y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado para cooperar cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto». Él pensaba que como estudiante no podía hacer otra cosa que contribuir a través de esa oración. Sin embargo, la dimensión del compromiso cambió al día siguiente, al adorar al Señor en la hostia consagrada, en sus propias palabras. Bernardo de Hoyos asumía parte del papel que había tenido la mencionada salesa Margarita María de Alacoque. 11 días después de haber abierto por vez primera la obra de Gallifet, el 14 de mayo de 1733, el joven jesuita recibía la gran promesa, y pidiendo esta fiesta en especial para España, en que ni aún memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Son palabras muy comunicadas y repetidas, a veces descontextualizadas en las centurias siguientes o mejor interpretadas de manera literal, incluso politizadas. Según lo explica en sus propias palabras, el escolar de San Ambrosio pensaba que esta devoción no debía reducirse al fecundo e intenso ámbito personal de la espiritualidad. Él se iba a convertir en un nuevo instrumento de comunicación. Reinar con más veneración tenía un claro sentido comparativo frente a lo importante que empezaba a ser esta espiritualidad en otros territorios, aunque la trayectoria de universalización en la Iglesia todavía iba a requerir muchos hitos. Continuaba sin existir una misa y oficios propios para una festividad que se iba a situar al día siguiente de la octava del Corpus, un viernes, en el mismo día de la semana en que Cristo le había pedido a la salesa Margarita María que instaurase en la Iglesia Universal su festividad. Bernardo de Hoyos creía haber recibido esta encomienda no como vanagloria personal, sino pensando que era imposible entender esta devoción sin su presencia hispana, no solo para la metrópoli, sino también para sus Indias. Ya en México se había impreso en 1732 algún título que explicaba la obra escrita por Gallifet. Mientras este último quiso llegar al rey francés de España, Felipe V, a través de su confesor real jesuita, el padre Gabriel Bermúdez, para alcanzar las metas litúrgicas, Hoyos, desde su condición de estudiante, tenía que convencer a los grandes jesuitas de la palabra en las provincias de Castilla para que le ayudasen y se empeñasen con él en este horizonte devocional. Uno de ellos iba a ser su maestro de formación, el mencionado Juan de Loyola, después de añadir a los misioneros populares, quizás el más popular, el padre Pedro de Calatayud, amén de notables predicadores o los sucesivos confesores reales para alcanzar los ámbitos de la corte, desde el Colegio de Segovia, próximo al Real Sitio de San Ildefonso en la Granja. La Compañía de Jesús, primero a través de individualidades, se creyó el instrumento divino para comunicar al resto del mundo católico, no solamente a Francia, el culto al Sagrado Corazón. Esta percepción también se hallaba presente en nuevas experiencias místicas del joven hermano Hoyos en favor del papel de los jesuitas. Los cauces iban a ser diversos. Por una parte, la fundación de congregaciones dentro de un ámbito de sociabilidad devocional muy singular. Tanto Bernardo de Hoyos a través de Loyola como el citado misionero Pedro de Calatayud intentaron conseguir de Gallifet un texto oportuno como reglas para que se rigiesen las mencionadas congregaciones. El asistente francés, congratulándose de que el movimiento devocional hubiese tomado cuerpo en España, consideró que estas reglas se habrían de redactar de acuerdo a las peculiaridades del propio país en las que las congregaciones nacían. El nuevo congregante debía pronunciar una fórmula de recepción donde expresaba su consagración al corazón de Jesús con ese mencionado carácter reparador.
deseando tener parte en las buenas obras que hicieren, proponiendo observar las constituciones de esta congregación. En la expansión de esta devoción, algunas tensiones surgieron con el obispo de Valladolid, Julián Domínguez de Toledo, que vivía en el antiguo palacio que habían construido en el siglo XVI el hombre de negocios Fabio Nelli de Espinosa y su hermano el canónigo Claudio Nelli, y que además había pertenecido en la centuria posterior a los marqueses de la Vega de Buecillo, sus descendientes. Era este prelado poco amigo de devociones nuevas, además de haber desarrollado algunas tensiones con algunos padres de la compañía como Juan de Villafañe, que fue rector de uno de los colegios de Valladolid. Precisamente este superior se presentó delante del obispo vallisoletano para solicitarle licencia en la impresión de ese libro que se habría de convertir en el primer gran compendio español de la devoción, como le ha definido Vicente Escandel, escrito con la inspiración de Bernardo de Hoyos, aunque con la mano definitiva de su director Juan de Loyola. Se titulaba Tesoro escondido en el Sacratísimo Corazón de Jesús descubierto a nuestra España. Un librito pequeño, popular, que corriese de mano en mano por toda España y anunciase a todos, chicos y grandes, los tesoros y gracias del Sagrado Corazón. Así lo define el padre Loyola. Y continúa: el joven me allanó todas las dificultades y me dirigió enviándome la idea o planta que le parecía más útil. Me puse a escribir el librito y que sentí la facilidad que yo no tengo, pues a pesar de las ocupaciones y embarazos de mi oficio que yo oponía, envié a Bernardo por correo de 1 a 2 semanas el librito que había deseado. Era la palabra impresa y publicitada anunciada, la del tesoro escondido, tras haberse rechazado otras páginas que no gustaron, como la del hermano Juan Lorenzo Jiménez, resumen de las glorias del corazón divinísimo del amor de Jesús, que no llegó a publicarse. Para el trabajo conjunto de Hoyos Loyola fueron necesarios la censura de los padres revisores de España, la autorización del provincial y la licencia de Roma. Llegó después el primer monumento edificado en España al Sagrado Corazón de Jesús, en la fachada del seminario de Orihuela, impulsado por su obispo Juan Elías Gómez de Terán. La elaboración y realización de la primera novena del Sagrado Corazón ya en 1735 y en Valladolid, las disposiciones de las estampas con matrices desde Italia, además del reclamo iconográfico de esta devoción. Pedro de Calatayud, en sus misiones populares, estimuló la lectura de este tesoro que en pocos años, en 1738, alcanzó 8 ediciones. Otros muchos jesuitas impulsaron su expansión a través del confesionario, de la dirección espiritual, de los sermones. En esos años 30 del siglo XVIII, la devoción del Sagrado Corazón se encuentra apoyada por la mayor parte del episcopado español, con el impulso especial del arzobispo de Burgos y el apoyo en Roma del cardenal Belluga. Pero no olvidemos que fue aquí, el 2 de enero de 1735, donde el mencionado obispo de Valladolid, Julián Domínguez de Toledo, ordenaba de presbítero a Bernardo Francisco de Hoyos tras obtener la dispensa correspondiente que él no quería solicitar. Hasta agosto no cumplía los 24 años preceptivos. No deseaba ser diferente ni tampoco romper con la pobreza propia, pues la curia romana, para concederla, la dispensa, exigía una compensación económica. Pero entre sus apoyos dentro de la compañía existía auténtico interés por su ordenación, y así se lo expuso este último al rector de San Ambrosio, Francisco de Rábago, que a partir de 1747 habría de ser una figura trascendental en la Iglesia y la política de la monarquía como confesor real de Fernando VI. El padre Loyola transmitía en su vida, en la del padre Hoyos, cómo vivió aquellos momentos a pesar de las anteriores tensiones con el prelado de Valladolid ya superadas. Fue este obispo el que envió a buscar en su coche a los 3 futuros sacerdotes, conduciéndolos hasta esta casa que actuaba de palacio episcopal, siendo ordenados en su capilla privada, en estas habitaciones que hoy conforman el Museo de Valladolid. Ordenaciones sacerdotales que no eran públicas, como sucede en la actualidad. Juan de Loyola lo evoca en su libro, poniendo estas sensaciones en boca de Bernardo de Hoyos. Al ir en el coche, se me representaba que como éste me llevaba sin tocar, en la tierra en lo visible, así en las manos de la obediencia y providencia divina, iba conduciendo invisiblemente sin afecto de tierra.
Mientras invocaban la corte celestial con la letanía, vi cómo estaban presentes estos dos santos. Se refería a San Juan Evangelista y a San Francisco de Sales. Con nuestro padre San Ignacio, San Francisco Javier y las santas mis devotas. Al pronunciar el ilustrísimo aquellas palabras, Acipe Spiritum Sanctum, recibe el Espíritu Santo, me llené todo de un sagrado pavor, percibiendo interiormente la compañía de tan divino huésped en las nuevas especiales gracias y dones que como por vista de ojos se me comunicaban. También me declaró el Señor en este punto cómo este sacramento había tenido su origen de la fuente purísima de su corazón sagrado, del cual se me comunicaba la potestad de comunicar los tesoros de su preciosa sangre. En el día de la Epifanía o de los Reyes Magos celebró su primera misa en la iglesia del Colegio de San Ignacio, actual parroquia de San Miguel y San Julián, cuando lo habitual es que los nuevos misacantanos lo hiciesen en el templo del Colegio de San Ambrosio donde vivían. Todavía tuvo que concluir Bernardo de Hoyos sus estudios de teología. Nuevos ministerios podía ejercer como presbítero, como era la predicación y la confesión. En realidad, en los años de teología se iban preparando como predicadores desde el tercer curso de estos estudios. Por eso realizaban sermones cuaresmales en los barrios de Valladolid, llegando hasta las iglesias de la periferia o incluso a lugares públicos por donde se congregaban los fieles. Bernardo de Hoyos lo había realizado en el espacio sacralizado del Campo Grande, espacio levítico. Para prepararse recurrió a uno de los autores más presentes en las librerías de los colegios de jesuitas, Pablo Segneri, el italiano que había ofrecido manuales prácticos de cómo tenía que ser el sacerdote instruido. Él mismo relataba cómo no sintió miedo a la hora de congregar a la gente y de dirigirles la palabra para su conversión. Me hallaba revestido del mismo Cristo en la serenidad y confianza con que trataba su causa. Llegó agosto de 1735. Bernardo de Hoyos recorría cada uno de los espacios de la que había sido su casa en San Ambrosio, casi como si no llegase a volverla a conocer. Había muchas cosas en este colegio que se llevaba consigo, desde su templo, la imagen de Cristo como sacerdote y jesuita, la habitación que había sido del padre Lapuente, que se había convertido en oratorio, donde ahora nos encontramos, la capilla de las congregaciones, sus patios, sus aulas, con todos estos espacios convertidos en recuerdos. Allí había sentido tan cercana la presencia del corazón amoroso y misericordioso de Dios. Bernardo de Hoyos entraba en septiembre de 1735 en este colegio de San Ignacio, donde había celebrado su primera misa. Iba a ser el tiempo de la tercera aprobación, la última prueba antes de su solemne y definitiva incorporación a la compañía. Un nuevo tiempo de formación que había sido organizado de manera definitiva en 1601. Se solía concentrar en casas específicas donde moraban los instructores de la tercera aprobación, cuyas reglas no se aprobaron hasta 1682 en la Congregación General XIII. Una de estas casas era el Colegio de San Ignacio, el primer domicilio de los jesuitas en la ciudad desde 1545, con distintas advocaciones y no siempre de una trayectoria fácil, como lo demostrará la definitiva consolidación de la condesa de Fuensaldaña, Magdalena de Borja, Oñez y Loyola, descendiente de Francisco de Borja y pariente de Ignacio de Loyola. Bernardo de Hoyos pudo contemplar en la capilla mayor el magnífico sepulcro que para estos patronos había realizado Gregorio Fernández en alabastro. También contó esta casa de jesuitas con una de las dos imprentas jesuíticas del ámbito de Valladolid, la más devocional de la Congregación de la Buena Muerte, cuyos miembros o congregantes disponían de una capilla lateral en esta su iglesia, donde nos encontramos ahora, además de la otra, la más pedagógica imprenta del Colegio de Villagarcía. La primera edición del Tesoro Escondido no fue publicada en esta de la congregación, sino en la de Alonso del Riego, quizás la más importante en el segundo tercio del siglo XVIII en Valladolid,
aunque una nueva edición sí se realizó en las prensas de esta de la Congregación de la Buena Muerte en 1737. Los fines de la imprenta, a lo largo de sus 116 títulos que tenemos documentados, se fundamentaban en la propagación de las devociones. El Colegio de San Ignacio continuó siendo la expresión pública de los ministerios de los jesuitas entre los vallisoletanos. Nunca dispuso de la importancia académica que alcanzó el de San Ambrosio, pero también cuidó la formación de aquellos religiosos de la compañía decididos a formar parte de esta élite espiritual y rectora de sus domicilios, casas y provincias. Indispuesto se empezó a sentir Bernardo de Hoyos el 16 de noviembre. Al principio él no le otorgó importancia. 2 días más tarde un compañero le pidió que se metiese en la cama, pues había conocido que en Valladolid muchos eran los casos de tabardillo, es decir, de tifus, que se agravaban hasta llegar a la muerte. Bernardo de Hoyos pidió primero celebrar la Eucaristía con el objeto de despedirse de Jesús. La enfermedad se fue agravando con el discurrir de los días, padeciendo una sed extrema. Como no podía ser de otra forma, su hagiógrafo destacaba su paciencia y la aceptación de la voluntad divina. Habían sido tan solo 24 años de vida. Martes 29 del pasado noviembre de 1735, fue nuestro Señor servido de llevar para sí, como esperamos, al padre Bernardo de Hoyos, de 24 años de edad, 9 de compañía y 7 de escolar aprobado, recibidos a tiempo los sacramentos y dicha la recomendación del alma en presencia de la comunidad. Juan de Loyola llegó a afirmar que la muerte de este joven jesuita era necesaria para la devoción del corazón de Jesús, porque viviendo este joven no se podían manifestar los singulares favores que había recibido. Efectivamente, el fallecimiento de Bernardo de Hoyos no supuso el final de la expansión de esta devoción, pues él tampoco había sido el único introductor de esta causa en España, aunque sí su principal impulsor en las primeras etapas. La presencia iconográfica de esta devoción se iba a ir extendiendo no solo a los colegios de la compañía o aquel primer monasterio de la Visitación que se fundó en Madrid a partir de 1748. Fue muy importante el ámbito de las clausuras en esas ciudades levíticas. Desde la llegada al trono de Fernando VI se continuó con la solicitud de petición del oficio y misa del Sagrado Corazón para España y sus Indias, en aquellos momentos ya ante Benedicto XIV. Explicaba el agente de preces al ministro José Carvajal que el pontífice no solo no había aprobado esta medida, sino que anteriormente había sido negada. Y aunque posteriormente Fidel Fita indicó que el Papa Benedicto era devotísimo al Sagrado Corazón, el mencionado agente Alonso Clemente de Aróstegui se lo anunció a Carvajal, componente con el marqués de Ensenada, muy cercano a la compañía, por cierto, y con el padre Francisco de Rábago, del llamado primer gabinete del rey Fernando VI. El tono con que me habló Benedicto XIV, reconozco, se encontrará siempre resistencia en su santidad para la concesión del oficio y misa del corazón de Jesús. La difusión de esta devoción no estaba reducida a los jesuitas, aunque todavía van a ser sus principales agentes. San Alfonso María de Ligorio, fundador de la Orden de los Redentoristas y autor de la Teología Moral en 1753, contribuyó a la difusión de la misma a través de la Novena del Sagrado Corazón, que había publicado 5 años más tarde. No dejó de ser incluido en el índice de libros prohibidos, aunque en 1700, el Compendio de la verdadera devoción al Sagrado Corazón de nuestro Redentor Jesús, obra del dominico Fray José García de Fulla, escrito en 1735. Se afirmó que contenía proposiciones temerarias y malsonantes y por introducir en la Iglesia un culto nuevo con un espíritu de devoción capaz de seducir a los ignorantes e inducirlos al error. Es verdad que antes de 1767 existió un hito esencial en la aprobación limitada de la misa y oficio del corazón de Jesús por parte del Papa Clemente XIII, limitada porque se reducía al reino de Polonia y a la archicofradía romana de San Teodoro. Lo ocurrido a partir de 1767 y 1773, con la expulsión y extinción, condicionó el posible proceso de santificación del joven Bernardo de Hoyos, que no comenzó hasta finales del siglo XIX en Valladolid. Incluso sus restos, por ahora, no se han localizado, tejiéndose en torno a ellos una historia cuasi policíaca.
También se desencadenó una manifiesta hostilidad ante la extensión de esta espiritualidad y de las prácticas allá vinculadas, a saber, la comunión frecuente, la hora santa, de oración personal ante el Santísimo Sacramento o la dedicación del primer viernes de mes para una comunión reparadora. El corazón de Jesús fue un arma arrojadiza contra los jesuitas, pues sus opositores lo consideraban una popularización de sus doctrinas. Todos aquellos que estaban decididos a atacar a la compañía también se mostraban dispuestos a detener esta devoción y a impulsar al mismo tiempo la beatificación del obispo de Puebla de Los Ángeles en México, el muy conocido Juan de Palafox, cuyos escritos, especialmente la Tercera Inocenciana, habían sido claves dentro de la literatura antijesuítica. Sin embargo, debemos decir que el reformismo, al que se vincula también una espiritualidad ilustrada en el caso de España, es profundamente cristiana, según ha caracterizado de manera intensa Teófanes Egido. Así pues, el largo proceso de la expulsión, extinción y restauración de la Compañía de Jesús supuso un medio siglo de ocultamiento de esta devoción en medio de la contraposición de sistemas morales tildados por los contrarios de laxitud o de rigidez jansenista. El siglo XIX restauracionista, de lucha entre el absolutismo y el liberalismo, será llamado en plenitud el del corazón de Jesús, según escribió Manuel Revuelta, con una devoción que avanzaba por el pastor, con el reconocimiento del oficio y misa por parte de Pío IX, pero también por el rebaño, no siendo ya los jesuitas los únicos animadores en días de nuevas estrategias, cauces y comportamientos que continuarán haciendo del Sagrado Corazón una espiritualidad esencial dentro del catolicismo. Poder recibir entre nosotros a Monseñor Francisco Cerro Chávez. Natural de Malpartida de Cáceres, fue ordenado sacerdote en Toledo el 12 de julio de 1981. Sus primeros años de sacerdocio desempeñó diversos ministerios en la ciudad de Toledo. En la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma obtuvo la licenciatura y el doctorado en Teología Espiritual con la tesis La esperanza de Dios en el Beato Fray María Rafael Arnaiz Barón. Es miembro cofundador de la Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo y fundador del Instituto Secular Cor Jesu. Muy cercano y querido para esta diócesis y ciudad en la que trabajó desde 1989 como capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Formación y Espiritualidad del Corazón de Jesús. Director diocesano del Apostolado de la Oración. Miembro del Consejo Presbiterial Diocesano, delegado diocesano de Pastoral Juvenil y profesor de Teología Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano. El Papa Benedicto XVI le nombró obispo de Coria Cáceres el 21 de junio de 2007 y el 27 de diciembre de 2019, fiesta de San Juan Evangelista, se hizo público su nombramiento por el Santo Padre Francisco como arzobispo de la sede metropolitana de Toledo, Primada de España. Es autor de más de 120 publicaciones escritas con un lenguaje asequible para todos y dirigidas sobre todo a la formación espiritual de los jóvenes y también de los mayores. Algunos de sus libros han sido traducidos a varios idiomas: francés, italiano y portugués. Por último, destacamos que don Francisco ha sido el gran promotor del Instituto del Corazón de Cristo con sede en Toledo, que en colaboración con nuestra Archidiócesis de Valladolid son los organizadores de este congreso. Muchas gracias, don Francisco, por estar aquí. Muchas gracias, Nieves. Se nota el cariño y el afecto que es mutuo, ¿no? Y hemos trabajado mucho juntos cuando estaba en el Centro de Espiritualidad y en la Pastoral Juvenil. Gracias a ti por
tu presencia siempre nos llena de gozo y de esperanza, como es el título precisamente de este congreso, ¿no? Después de haber visto lo que nos ha dicho Javier Burrieza, que es una preciosidad de todo, de comentarios, de tantos lugares para nosotros queridos. Yo pasé por Valladolid casi 20 años y a mí me marcó la vida. Yo me siento de corazón totalmente vallisoletano y totalmente del corazón de Jesús, y tal como acontece realmente lo que acontece aquí en Valladolid, que me parece que es de una trascendencia fundamental para la devoción al corazón de Jesús. Por eso la verdad es que estoy muy contento. Saludo a los obispos, amigos que están aquí. Mi amistad con don Luis Argüello ha sido desde siempre, al cual agradezco muchísimo como arzobispo de esta queridísima archidiócesis, y también, como amigo y como presidente de la Conferencia Episcopal. Yo, después de haber escuchado lo que ha dicho Javier, me atrevo a hacer como una conferencia como más vivencial, más desde el corazón, más desde la interioridad del padre Bernardo de Hoyos. Es decir, quizás haya sido lo que ha caracterizado un poco mi vida. Yo he escrito, creo que 8 o 10 biografías de santos. Una de ellas escribí sobre el padre Hoyos. También escribí algo sobre la Madre Amadora, que están aquí sus hijas y que también para mí fue clave, la fundadora de las celadoras. He escrito también la tesis sobre el hermano Rafael, y casi siempre lo que he procurado, no digo que lo haya conseguido, ¿no? Lo que he procurado ha sido, podríamos decir, meterme en el interior del corazón de la persona, más que contar, meterme en el interior de la persona. Recuerdo lo que decía José Luis Martín Descalzo, que vivió muy cerquita de aquí, en la calle José María Lacor, detrás de nosotros, y que él decía que no se puede escribir de nadie si antes uno no se ha entusiasmado y enamorado de esa persona, ¿no? Y eso me pasó a mí con el padre Hoyos. Voy a hacer como 10 claves, como una especie, con este título que me habéis dado, Confidente del Corazón de Jesús, padre Bernardo de Hoyos, dentro de esta mesa que vamos ahí, que estamos viendo, que sería un reinado de amor y de esperanza. Yo, cuando hablaba de la beatificación, hablaba Javier como gran historiador y de una categoría inmensa. Yo me he acordado de una conversación que tuve con el padre Convelbach. Padre Convelbach, general de los jesuitas, estuvo en Valladolid. Por cierto, el día que se hacía público el nombramiento de don Ricardo Blázquez como obispo de Bilbao, el tal Blázquez que se llamaba, que luego estuvo aquí de arzobispo y de cardenal, nunca lo olvidaré. Y recuerdo que el padre Convelbach, el general de los jesuitas, este holandés, estuvo conmigo en una conversación larguísima por los pasillos, ¿no? Y me decía, vamos a beatificar al padre Hoyos. Digo, claro que hay que beatificarlos, ¿no? Recuerdo que yo había tenido de profesor en la Gregoriana al padre Molinari, que estaba considerado como el jesuita que en aquellos momentos llevaba casi todos los procesos, y yo me acuerdo que le decía, claro que sí, pero eso de con más veneración, y yo pensaba, digo, pues es que así se ha dicho, y así se ha hecho, porque realmente cuando muere el padre Hoyos, la devoción al corazón de Jesús estaba extendida prácticamente, sobre todo por los que hablan lengua española, ¿no? No solamente, por supuesto, en España, también en América Latina, incluso en Filipinas. Todo eso ha quedado reflejado en nuestro santuario de la Gran Promesa. Por eso, ¿cómo me metería yo a fondo en el interior de esta persona, ¿no? Como de una persona que está enamorada del corazón de Jesús, y que yo vería como 10 subrayados, muy sencillos, desde mi propia vivencia. Lo he escrito para que luego lo podáis, si queréis, tener presente, aunque yo prefiero, más que leer, explicar un poco a la luz de un pequeño esquema lo que yo he ido viendo. Primero, Bernardo, primera clave, construye desde su pobreza y desde sus límites. Esto es casi pasa en todos los apóstoles del corazón de Jesús que yo conozco. En el monte solamente brilla el corazón de Jesús. Esto fue también un poco lo que dio inicio a Cor Jesu aquí en Valladolid, este grupo que son cerca de 100 mujeres ya, casi todas consagradas en un instituto secular, donde yo
veía claramente algo que lo bebí del Padre Hoyos, y es cómo la transformación del mundo siempre se hace con signos pobres, con signos pobres. De hecho, el libro probablemente mejor que se ha escrito sobre el Padre Hoyos, yo no vengo a hablar aquí del que yo escribí, que era una experiencia mística de este apóstol del corazón de Jesús en España, es el del padre Máximo Pérez, que trabajó tantísimo con el padre Mendizábal en el apostolado de la oración y con el padre Iglesias, pero y para mí es de los mejores libros, que es la fuerza de los débiles, o el poder de los débiles, ¿no? Pero que va por esa idea, ¿no? Es decir, la primera clave que yo veo es que el corazón de Jesús siempre construye desde nuestra pobreza, desde nuestra nada. Estuvo a punto de no ser jesuita, era enclencle, no era el Padre Hoyos una lumbrera, como a todos los que conquistó con su teología, era más bien un hombre en todo bastante normalito. Gracias a su tío jesuita, le dejan entrar en cierta manera en la compañía de Jesús. Pero es verdad que si algo yo destacaría del Padre Hoyos como primera subrayado, es que era un hombre de una gran pobreza, de grandes límites, ¿no? Era un apóstol del corazón de Jesús, pero podíamos decir que aparentemente no brillaba tanto como otros. A mí me parece que eso es casi todo el planteamiento de casi todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús. Él no quería brillar desde su torrelobatón del alma, desde sus raíces, con un acierto inmenso que ha tenido siempre la devoción al corazón de Jesús, que ha sido, y estoy convencido de ello, la devoción cristológica que más ha arraigado en el pueblo de Dios. De hecho, cuando muere el Padre Hoyos con 24 años bastan para amar, como también Teresita de Lisieux, 27 el hermano Rafael, poquito menos Carlos Acutis, ¿no? 24 años bastan para amar. Cuando muere el Padre Hoyos y prácticamente toda esta realidad se ha extendido, una cosa que impresiona muchísimo, ¿no?, es que verdaderamente este hombre ha conquistado al mundo desde su pobreza. Desde su pobreza lo ha conquistado, desde sus límites, ¿no? Es decir, es un hombre que sabe de la fuerza que tiene este corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa es despreciado. Yo sostengo, o intento explicar miles de veces, y perdonad que sea muy reiterativo, que la Iglesia nunca ha existido sin el corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús es de siempre de la Iglesia. Desde la primera tarde del Viernes Santo, donde se quedan mirando al corazón de Jesús las tres grandes realidades con los dos carismas de la Iglesia. Carisma petrino, que está Juan, mirando al corazón traspasado, mirarán al que tiene traspasado el corazón, y esto es el Viernes Santo, el primer Viernes Santo de la historia, ¿eh? Segundo está María, el carisma mariano en la Iglesia, la acogida, la santidad. Y está María Magdalena, que no es un carisma, pero es una realidad en la Iglesia, de que es pecadora y que contempla siempre al corazón de Cristo desde sus pecados. Hay en la película de Zeffirelli, bellísima, Jesús de Nazaret, tiene una escena que a mí me conmueve mucho, no sé dónde se la ha sacado este autor italiano que ya ha muerto, porque María Magdalena no la dejan entrar, no quieren que entre allí en el recinto, no la dejan entrar. Y entonces le dice la Virgen, dejarla pasar, que es de la familia. Y entra María Magdalena allá, y es la que la Iglesia ha existido en algún momento de la historia sin contemplar al corazón de Jesús. Con María, con Juan y con la Magdalena, nunca ha dejado de mirar. Y luego ahí se va a sumar Ignacio de Antioquía, los santos padres, San Agustín, ahora tan de moda por tener un papa agustino, y tantas realidades, ¿no? Pero luego vendrá San Bernardo, vendrá, que tiene tanta devoción el Padre Hoyos, que elige ese nombre, le elige ese nombre precisamente por San Bernardo, por San Bernardo de Hoyos. Y después vendrán pues Teresa de Calcuta, que está junto a la cruz mirándole también, y vendrá también, por supuesto, el padre, el hermano Rafael, y vendrá Carlos de Foucault, y vendrán pues, la Madre Amadora, que hemos visto por aquí, y vendrá tantísima gente. ¿Qué hace un místico? Contemplar al que tiene traspasado el corazón, y de ahí es donde brota la vida. Pero
la clave de este gran hombre, del padre Hoyos, que voy a repetir, el mejor libro para mí es el de padre Máximo Pérez, también ya fallecido, yo creo que la clave está en que lo realiza desde la debilidad. Se propone extender el amor del corazón de Jesús desde su propia pobreza. Primer punto. Segundo, lo vive desde unas raíces cristianas en su familia. Él es una familia de campesinos, hace así sus barbaridades, como irse a Madrid en un burro, allí andando, allí. Bueno, pues es un hombre aventurero, vuelve, está... es un hombre que, por ejemplo, tiene una sensibilidad muy grande contra el pecado, cuando ve en algunas experiencias que tuvo de joven que se puede haber estado pecando, corta, aquí hay alguien que está pecando, o sea, es una persona como muy arraigada, pero toda su espiritualidad está basada en las raíces de su familia cristiana, humilde, ahí cerquita, un pueblecito de Torrelobatón. Bernardo vive fundamentalmente la espiritualidad que bebe del pueblo de Dios, de la gente, ¿no? En frase del Papa Francisco, podríamos decir del pueblo santo de Dios, del pueblo santo de Dios. Y es verdadera, porque acepta su complejidad y acepta también sus límites y acepta vivirlo todo pues con esa alegría, ¿no? Y ahí se refleja esa esperanza, que es el título de este magnífico congreso internacional, la esperanza. Porque este hombre, a pesar de su pobreza, a pesar de los límites, a pesar de que no había ni medios casi para formarse, se va a Villa García de Campo, porque él prácticamente pues, le pasa un poco como a Francisco de Asís, salvando las distancias, casi no sale de su entorno. Francisco de Asís sale alguna vez a hacerse, pero prácticamente vive en el entorno de Asís toda su existencia. Y él vive todo en este entorno, Medina del Campo, Torrelobatón, como nos ha explicado muy bien Javier, todo eso es lo que vive él. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad? Pues la religiosidad, las devociones populares del pueblo, que para mí es el gran acierto que tiene actualmente también la Iglesia. Cuando en el Celan, en Aparecida, donde probablemente está muy fuertemente la mano de Bergoglio, del Papa Francisco, pero también la del Papa Benedicto XVI, que entonces era Papa, Benedicto XVI, y está también la de algunos amigos que trabajaron, uno descubre que el gran acierto de Aparecida fue que incorporó de un modo total la religiosidad del pueblo, de la gente. Hemos visto cómo el pueblo sencillo saca en procesión a sus santos, a sus imágenes, al Padre Hoyos. Todo eso se ve que vibra el pueblo, ¿no? Y ahí en Aparecida viene a decir la Iglesia algo tan sencillo. ¿Sabéis lo que es Aparecida? Pues todo el mensaje que tiene también el Padre Hoyos y que tiene la Iglesia. El mundo necesita a Jesucristo, de corazón abierto. El mundo necesita a Jesús y lo que tenemos que darles es a Jesús. Y a Jesús se le encuentra en la Iglesia, con sus pecados, con sus fallos, con sus imperfecciones, pero el tesoro de la Iglesia es Jesucristo, y eso no lo da más que la Iglesia. ¿Y dónde se encuentra? Pues iba a decir toda Aparecida y todo lo que luego va a reflejar todo el pontificado del Papa Francisco, que va a llegar hasta Dilesis nos amó, que es una encíclica bellísima sobre el corazón de Jesús, donde el Papa, casi quizás la última encíclica que ha escrito como una especie del cisne que entona el canto más bonito antes de morir, nos ha dejado un tesoro, como el tesoro del que habla tanto el Padre Hoyos. Y esto es así, porque luego va a decir la Iglesia, ¿dónde se encuentra Jesucristo? Pues en la Eucaristía, pues en la palabra de Dios, en los pobres. Bernardo era pobre y lo encuentran los pobres también. Y va a explicar todo cómo se refleja esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús que vive especialmente insertado en esa realidad. Tercero, jesuita en Villagarcía de Campo. A mí esto me impresiona mucho, ¿no? Bernardo se inicia su vida religiosa en el noviciado. Ya saben los que se dicen siempre de los noviciados, ¿no? Y de los junioreados y de los mayores, ¿no? Dicen que en el noviciado la mayoría parecen santos, pero no lo son. En el junioreado ni lo parecen ni lo son. Y los mayores no lo parecen, pero lo son. Eso es clarísimo en el Padre Hoyos, desde luego. Allí, pues con todos sus fervores de novicio,
pasa un periodo de formación donde el Espíritu Santo, que esperamos ya hoy en esta gran fiesta de Pentecostés y que tiene como misión formar en nosotros el corazón de Cristo como lo formó en el Padre Hoyos, él va viendo un poco a través sobre todo de los ejercicios espirituales. Lo decía muy bien, que es propio de toda la espiritualidad de los jesuitas, como el discernimiento espiritual, ¿no? Y es muy interesante porque, por ejemplo, en los ejercicios ignacianos nunca se habla de la palabra corazón. Sin embargo, todos hemos hecho miles de veces ejercicios espirituales o cientos de veces y sí que habla algo bellísimo y es conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Y esto es lo que vibra el Padre Hoyos, con ese conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle, ¿no? Y en este proceso pasa por muchas crisis, por muchas noches oscuras, por muchos problemas, por muchos desprecios, como pasa con toda la vida espiritual. Es decir, no penséis que la vida del Padre Hoyos fue una vida, pues fue también como el proceso que sigue todo. Hablaban aquí del matrimonio espiritual, que es muy... Pero en él es un caso único, porque lo hace con 17 años. Tiene ese desposorio espiritual. En eso que va a decir Santa Teresa, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, ¿no? Él descubre y vive eso como una fuerza tremenda, ¿no? Dejó escrito mi nombre en su corazón, ¿no? Yo soy de Bernardo, Bernardo es de Cristo, eso tan hermoso que se canta en todas las canciones y que el pueblo de Dios capta cuando un hombre es de Dios, lo capta cuando una persona nos lleva a lo más profundo del corazón de Jesús. Por lo tanto, fue un proceso el que va a recibir en el noviciado, un proceso en el cual él va viviendo después de ese impacto de querer ser totalmente del corazón de Jesús y va a vivir, pero también, como suele ocurrir a muchas veces hasta que se encuentra plenamente con el corazón de Jesús, con ciertas insatisfacciones también. A mí fue también mi descubrimiento principal, cuando descubrí en lo que era el corazón vivo de Jesús, que para mí fue algo que me llenó plenísimamente y me llena, ¿no? El drama de unos ejercicios espirituales, cuarto punto, ya vamos avanzando, en Medina del Campo. El Padre Hoyos tiene un poco la experiencia de Teresa de Jesús, lo decía yo ayer un poco en la hora santa, lo adelantaba, ¿no? Él tiene una experiencia muy profunda del infierno, en la meditación del infierno, que San Ignacio da tanta importancia que en la primera semana del pecado dice que no se deje, sobre todo cuando se hace el mes ignaciano, ¿no? Y él tiene una experiencia como de estar en el infierno, de tal manera de que le va a dejar junto con un impacto lo que se llamará en la vida espiritual muchos escrúpulos. El escrúpulo es que en un encuentro personal con Jesucristo profundo, en vez de hacerte delicado de espíritu, te hace angustioso. Eso es un escrúpulo, que casi siempre están en torno a la castidad y a la caridad. Gente que ha vivido en su estancia de pequeña dramas de la castidad o de la caridad, pues vive luego como con una escrupulosidad, ¿no? Decía una vez una persona, es que yo tengo unos escrúpulos porque con lo que yo quería a mi padre nunca se lo dije, con lo que yo quería a mi madre y alguna vez incluso perdí la paciencia. Claro, ¿cómo no ibas a perder la paciencia? Porque estabas con ella. Los que no estaban con tu madre nunca, no te preocupes, que no podían perder la paciencia, claro. Eso está clarísimo, eso está pero que muy claro, vamos, y por supuesto, ¿no? Pero en el fondo, y esto es precioso, el Padre Hoyos vive esto como un drama, como lo vive también Teresa de Jesús en ella, pero esto le va a cambiar también mucho su vida mística. Es decir, le va a cambiar la vida mística porque probablemente una experiencia de ese tipo no la puede tener nadie si no vive con la convicción de que lo de Pedro que veíamos ayer, Señor, ¿dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre Hoyos vive fascinado por el corazón de Jesús, seducido por el corazón de Jesús. Vive con una pasión por ese corazón y experimenta esto. Pero también, junto con esa gracia, vive esa tremenda experiencia de los escrúpulos, ¿no? De los escrúpulos, ¿no? Que en el fondo es una persona que vive como angustiada de que los escrúpulos es como una enmienda a la totalidad. Uno puede tener una tentación contra la caridad, contra la fe, contra la castidad, contra la pobreza, pero cuando uno tiene un problema de escrúpulos es una enmienda a la totalidad, porque piensa que su vida
no puede ser nunca agradable a Dios. Lo cual significa que esto va a estar en las grandes raíces de su espiritualidad, que va a ser una confianza plena en el corazón de Jesús, que es todo lo que hemos experimentado, el amor del corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Es una confianza plena, ¿no? Y por eso Bernardo va a ir dejando todo lo que va viendo en este descubrimiento progresivo de su corazón, acogiendo su fragilidad, que no es un obstáculo para la santidad, sino el trampolín que nos lanza a la santidad. Cuanto más pobreza y límites hay en una vida, más se luce la misericordia de Dios. Quinto, sacerdote con 24 años y unos pocos meses. También lo ha explicado muy bien, ¿no? A mí confesaba todas las mañanas, mucho tiempo allí en la Gran Promesa, en el santuario, y siempre me impresionaba mucho todos los preciosos, el retablo que hay, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué ponía allí una imagen de los Reyes Magos, ¿no? Y lo habéis escuchado, que era porque fue cuando él celebra allí su primera misa, ¿no? Él es un sacerdote místico, apasionado por la celebración de la Eucaristía, lo poco que estuvo, ¿no? Pero él era un sacerdote místico, entendiendo por místico el hombre que entra en el misterio de Dios. Y eso le ayuda mucho la vivencia de ese corazón de Jesús. Él quiere vivir sobre todo su vida sacerdotal desde la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. Vamos a ver después la Gran Promesa y cómo sucede, como también Santa Margarita María de Alacoque, en un contexto siempre de adoración eucarística. Pero él vive esa pasión y por el perdón también de los pecados, ¿no? Lo cual también trato el tema de la reparación y todo el tema de que bebe también él, pues un poco lo que le dijo el corazón de Jesús a Margarita María de Alacoque. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa es despreciado, especialmente por mis almas, Las que más merecían que las amase son las más despreciadas. A veces pensamos que el sufrimiento de Jesús es casi por los que no les conoce y muchas veces nace de nuestra falta de responder a tanto amor derramado, ¿no? Es un poco lo que Francisco de Asís le hacía ir por las calles y sobre todo por los bosques gritando: el amor no es amado. Un sacerdocio vivido encorazonado. Y de corazonadas, podíamos decir. Encorazonado porque lo vive desde el corazón vivo de Cristo. Y de corazonadas porque él vive todas esas corazonadas que luego van a estar en la devoción al corazón de Jesús. La devoción a los primeros viernes de mes, pues es la Eucaristía. Que a mí me hace mucha gracia cuando mucha gente ve en este tipo de promesas no sé qué y tal y cual y no sé qué, y como si fuese magia y promesas y no sé qué. Pues total, no ha hecho Jesús promesas en el Nuevo Testamento, vamos, que yo sepa. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, y yo estoy yo en medio de ellos, es una promesa. Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos, es una promesa, ¿no? Todo lo que os pongáis de acuerdo en pedirlo en mi nombre, con otro os lo concederá, pues es una promesa. ¿Por qué no puede hacer Jesús promesas? Es verdad que creo que aquí todos los que estamos tenemos un cierto nivel de teología, que una cosa es lo que aparece en el Nuevo Testamento y otra cosa son revelaciones privadas. Pero ¿por qué no puede hacer el Señor promesas? ¿Por qué no puede prometernos? Bueno, ¿y por qué el primer viernes de mes? Pues hijo, porque es la pasión de Cristo. ¿Y por qué no fue otro día? Pues yo qué sé, pregúntaselo a él, yo qué sé. Es decir, que a mí... Pero vamos, que yo no hago problema de eso, vamos, hay gente que hace problema de todos, ¿no? Como aquella señora que era muy curiosa, iba a la confesión y dice: es que tengo muchas curiosidades, padre. Y digo: bueno, hijo, todos tenemos curiosidades, que tengo muchas curiosidades. Bueno, hija, no te preocupes, si todos tenemos. Mira, una curiosidad que tengo yo es la siguiente. Cuando muere San José, ¿qué hizo la Virgen con la carpintería? Y dice: ¿usted cree que la vendió o la arrendó? Yo no sé si la vendió o la arrendó, yo qué sé lo que hizo con la carpintería. Pero hay gente que tiene eso, ¿no? Pero es verdad que la devoción al corazón de Jesús, todo esto, por ejemplo, me parece que es fundamental, ¿no? A mí me parece que es genial esta idea. ¿Por qué no va a hacer unas promesas? Yo he visto en Valladolid, cuando llegué en el 89, vamos, es que eran riadas de gente de los barrios que venía al santuario de la Gran Promesa a confesarse, a recibir a Jesús. Y pasaban mucho tiempo allá, había misas todos los días, digo todas las horas prácticamente, y todas estaban llenas, eso cuando yo llegué. Yo creo que
que todo eso, como tantas cosas, ¿no?, que promete el corazón de Jesús, pues se cumple, ¿no? Como donde se has puesto mi imagen, yo bendeciré. ¿Por qué no? Quizás solamente lo entiendan los sencillos y los humildes, ¿no? Quizás los que no son tan sencillos y tan humildes, pues es muy difícil que comprendan ciertas cosas, ¿no? Sexto, apóstol del corazón de Jesús con su vida. Mirad, lo que es Santa Margarita María de Alacoque para la Iglesia Universal va a ser el Padre Hoyos para toda la Iglesia de lengua que habla español. Y yo creo que va ganando cada vez más el Padre Hoyos. Hay que procurar que sea pronto canonizado para que esa devoción que está enraizada sobre todo en la ciudad de Valladolid y en los sitios donde ha estado, sobre todo también en los jesuitas, que se haga universal. Porque yo, con lo que ha dicho Javier, datándolo tan históricamente, yo creo que es un santo de primera, el Padre Hoyos, ¿no? Un hombre profundamente. Él se queja cuando estaba allá porque en aquella fecha de la ascensión, él se queja porque no es conocido el corazón de Jesús en España. Él conocía que estaba extendida la devoción al corazón de Jesús, sobre todo en Francia y en Polonia. Había bebido de todos esos autores que decía, y él pues veía que no era, y sobre todo veía que era un tesoro escondido esta devoción, sobre todo entendida desde las raíces evangélicas. Había conquistado, se le había consultado a sus padres Loyola y a sus grandes teólogos, ¿no? Y ahí pues recibe esta promesa del reinaré en España, que entendida bien, pues es una preciosidad, porque el Señor lo que quiere es reinar en nuestro corazón, y lo que quiere es ser conocido y ser amado, ¿no? Y lo que quiere sobre todo es que le contemplemos y vivamos, y que sea extendido su amor a toda la humanidad, ¿no? Mirad, cuando uno vive la santidad, los que más se benefician es su familia y todos los que están alrededor. Y cuando uno se aleja de Dios, cuando uno está enrozado su vida en el corazón de Jesús, los más perjudicados son los que tiene cerca siempre, sea su familia, sea una comunidad, cuando uno vive en Dios. Por eso él tiene esta gran promesa allá contemplando, lo mismo que Santa Margarita adorando la Eucaristía. No es que el Padre Hoyos estuviese adorando en el santuario de la Gran Promesa, se sabe que era allí porque era una fiesta. Normalmente los jesuitas tenían la adoración en lo que se llama la capilla de la congregación, donde tuvo lugar la primera novena al corazón de Jesús en España con la presencia del Padre Hoyos. No se tuvo en el santuario porque se pensaba que iba a ir muy poquita gente, y fue tanto que estaba todo Valladolid estaba casi allí. Y él, por eso sabemos que la Gran Promesa tiene lugar, por supuesto, en el santuario. Allí está él y está contemplando la Eucaristía. Y no es que el corazón de Jesús entre por una ventana, diga, oye, que estoy aquí, Padre Hoyos, ¿no? ¿De dónde sale de la Eucaristía? Le pasa lo mismo que a Margarita María de Alacoque. Está allá y él contempla la Eucaristía, y es allí donde también le hace sus grandes confidentes, su grandes confidencia, que le hace siempre el corazón de Jesús a los confidentes, que siempre parten desde su pobreza, desde su profundo corazón manso y humilde, y sobre todo, desde su deseo de consolar al corazón de Jesús. Y esto fue para él una experiencia, sobre todo, de algo que me parece que es fundamental en esto, y es algo que es precioso, y es el de descubrir esa sintonía de corazón que tiene el Padre Hoyos con el corazón de Jesús, y viendo un poco el celo apostólico y pastoral que tenían. Esto es un poco la idea también del apostolado de la oración o de la red de oración mundial. En el fondo era eso, o sea, él veía cómo llegar hasta el último lugar del mundo. Y entonces él, ¿cómo que se ha conocido el corazón de Jesús? Si esto es un tesoro que no era conocido. No era conocido en esta modalidad del culto, como luego se fue, como hemos visto, aprobando y extendiendo, ¿no?, por toda la humanidad, ¿no? Así pues, el Padre Hoyos no solo fue un devoto ferviente, sino un verdadero apóstol, un contemplativo en la vida, un contemplativo que llega hasta el último rincón y que quiere llegar desde sus límites, desde sus pobrezas,
y estando sobre todo en un segundo plano siempre, porque en el monte del amor de Jesús, de su corazón, solo brilla el corazón de Cristo. Séptimo, ya vamos acabando, un místico desde la pobreza. Desde la pobreza. Poco podríamos imaginar que un jesuita que muere con 24 años vive esta realidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, ¿él cuál tiene el acierto de este hombre? Que luego muchos van a decir que el corazón de Jesús, sobre todo también en una respuesta a todo el jansenismo, que vive también Francia, sobre todo, y que es una respuesta, dicen, sobre todo de Santa Margarita María Alacoque. Yo creo que va muchísimo más que eso, ¿no? Es verdad que el jansenismo, como todas las herejías espirituales, se repiten continuamente en la humanidad. Hoy sigue habiendo jansenistas y alumbrados, y sigue habiendo quietistas y molinistas, como decía Javier, y sigue habiendo también cátaros, sigue habiendo todas las herejías. Las herejías espirituales siempre se repiten en toda la humanidad. Y el jansenismo siempre es la herejía de alejar a los hombres de Dios. En fondo siempre es eso. Me decía una vez un sacerdote, con muy buena intención, ¿no? Yo no expongo nunca al Santísimo, porque Dios es tan grande, tan maravilloso, tan inaccesible. Yo, como mucho, pues lo pondría una vez en la vida, eso es tan grande. Digo, pues eso se llama jansenismo, le dije yo. Pues estás alejando a los hombres de Dios, bajo capa de algo tan maravilloso, tan estupendo. Un Dios que ha nacido en un pesebre en Belén, que se ha hecho carne con todas las consecuencias, que su delicia es vivir con los hijos de los hombres. Le voy a alejar tanto a los hombres de Dios. Ya me dirás. Ese es el jansenismo, que era un grupo allí de mujeres, la fundadora era hermana de Pascal, y que en el fondo no era más que un rigorismo recocido, pero en el fondo alejaba a los hombres de Dios. Todo lo contrario de lo que es el cristianismo, que Dios acerca a los hombres. No, comulgar una vez en la vida, comulgar tan grande, pero un Dios que se ha quedado para con nosotros, pues habrá que comulgar bien y prepararse bien, pero tengamos cuidado con alejar tanto a los hombres de Dios, que en definitiva siempre es el peligro del corazón humano. Por eso la mística del Padre Hoyo es tan acertada, porque es una mística de la cercanía del hombre y para todo el mundo. Yo estoy seguro que mi madre tenía mucho más devoción al corazón de Jesús y más mística que yo, mucho más, mucho más. Y tantos hombres, cuando tú te acercas a la gente humilde y sencilla, pues esto nos da mil vueltas a nosotros. Vamos a ver que a veces algunos que se la dan mucho de teología, ¿no? Como decía aquel predicador, dice el Espíritu Santo, y a mí me parece que en parte tiene razón, hombre. Por su favor, yo creo que en parte tiene razón, vamos. De lo que es un creído, no tiene en parte razón. Y yo creo que en parte tiene razón. Por eso la mística que tiene el Padre Hoyos es la mística de los sencillos, de los humildes. Yo por lo menos cuando hago la visita pastoral, me acuerdo que hice 2 a las Urdes, cuando era obispo de Coria Cáceres. Me dejaron una impresión, toda aquella gente tan humilde, ¿no? Me decía una señora comiendo con ella que hasta los 17 años no se puso los primeros zapatos, me decía. Hasta los 17 años andaba descalza. Me decía, mire usted, don Francisco, yo he enterrado a 2 hijos he enterrado. Y me decía esta mujer, y yo le digo muchas veces a Jesús, y que Él no me dé más sufrimiento del que puedo padecer. Y miro al corazón de Jesús y me consuelo. Ya me dirá si esta no es una mística, vamos. No es la mística, vamos, no llegamos nosotros ni a la altura del betún. 8. Una vida encorazonada en Jesús que consuela en las tribulaciones. La vida del Padre Hoyos no fue sencilla, ni exenta de dificultades, no fue. Por eso es una vida, yo llamaría encorazonada desde el corazón de Jesús. La herida del corazón de Jesús es pequeña porque se entra solo cuando nos hacemos pequeños. Y luego dentro de él crecemos tanto que ya no podemos salir de su corazón. Y vivimos con los sentimientos de ese corazón, que es la gran clave de Pentecostés, ¿no? Y estas corazonadas del corazón de Jesús es lo que yo creo que le llevaron en mucha manera al Padre Hoyos a vivir una profunda espiritualidad que acabó conmoviendo y yo creo que convenciendo a toda la gente, ¿no?
Es más, que desaparece hasta su cadáver, como decía Javier, con una especie, y a veces como de cruzada policial de búsquedas y de cosas, ¿no? Da igual, pues ya está. Cuando expulsan a los jesuitas, pues ya está, se queda. Y esto también manifiesta algo que es precioso para nuestra vida, ¿no? Y es como el gran apóstol del corazón de Jesús siempre trata de desaparecer. Los verdaderos testigos de la fe no son los que evitan las tribulaciones. Decía el Kempis, decía la imitación de Cristo, decía, los que se pasan la vida huyendo de cruces cada vez las encuentran peores. Cada vez las encuentran peores, porque la vida no es huir de las cruces, sino buscar lo que Dios nos da y ya está. Y esto es lo que hace, no huye de las tribulaciones, no huye de las cruces, las vive con ese sentido reparador, el amor no es amado, con ese sentido también de penitencia y de sacrificio que es propio también de los que viven en el corazón de Jesús. Y también, por otra parte, él también, que a mí me impresionó mucho en aquella conversación que tuve yo con el padre Convelbach, y a mí me parece que es un apóstol que tiene mucho que decir al hombre de nuestro tiempo, mucho que decir. Fíjate, tantas heridas que hay en el corazón humano, ¿no? Tantos complejos. Un hombre que no daba la talla casi en nada, ni física, ni intelectualmente, ni nada, ¿no? O sea, era un hombre en muchos aspectos, sin embargo, es un hombre enamorado, no acomplejado. Es una persona que vive esa fascinación por el corazón de Jesús. Por eso, a los últimos 2 momentos que dedico, número 9 y 10, para terminar como este decálogo de lo que yo he visto desde mi propia experiencia, es que el corazón de Jesús está en la Iglesia desde la tarde del Viernes Santo y tenemos que agradecer a un Padre Hoyos que se haya puesto a contemplarlo con María, Juan y la Magdalena y con tantos miles de testigos de ese amor del corazón de Jesús. Solo quien se pone a contemplar con toda la Iglesia el corazón de Jesús descubre las maravillas de las maravillas, ¿no? Y por eso a mí me parece que el Padre Hoyos, como Juan, es discípulo amado. El discípulo a quien Jesús amaba. Y esa es toda la síntesis. Mira, en el discípulo a quien Jesús amaba solo aparece 5 veces en el Evangelio de Juan. Y solo aparece en el Evangelio de Juan. Y está definida en toda la espiritualidad del Padre Hoyos. Primero, aparece la figura en Juan 13, el discípulo a quien Jesús amaba, en el cenáculo, en la Eucaristía. No se puede ser discípulo a quien Jesús ama si no somos enamorados de la Eucaristía. Segundo, vuelve a aparecer el discípulo a quien Jesús amaba junto a la cruz con María. No se puede ser discípulo a quien Jesús amaba si no acogemos a María en casa. Desde entonces acogió a María entre lo necesario para ser apóstol. Tercero, no se puede ser discípulo a quien Jesús ama si no corre como corre Juan y Pedro al sepulcro vacío. No se puede ser discípulo a quien Jesús ama si no vivimos la comunión con Pedro corriendo con la Iglesia para anunciar al mundo la resurrección de Cristo. Cuarto, aparece otra vez el discípulo a quien Jesús amaba en Juan 21, este texto que hemos leído tantas veces en la Pascua, cuando en la barca dicen, es el Señor, Juan 21. Aquel discípulo a quien Jesús amaba descubre a Jesús en la vida, No olvidéis que Jesús resucitado los convoca a la vida, No dice, iros a los esenios que están allí, en una parte del mar muerto, esperando el fin del mundo, que como le pasa a los testigos de Jehová nunca llega, y están ahí siempre esperando. A veces algunas aciertan, ¿no? Pero vamos, por ahora no han acertado. Y estaban allí, iros para allá. Jesús no se fue con los esenios, se fue a la vida, donde estaban los pescadores, donde estaba la gente que sufre. Allí fue, y allí me veréis, en la vida, en el lago Tiberíades. Allí me veréis, allí me encontraréis. Y ahí estaba aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y por último, como hablaba ayer en la hora santa, detrás de Jesús siempre la humildad. Aquel discípulo a quien Jesús amaba iba detrás de Pedro y de Jesús. Este es para mí la figura colosal del Padre Hoyos. Es uno de esos discípulos amados de Jesús, a quien Jesús amaba. Y porque contempla al amor de los amores. Y termino, un corazón, el de Jesús, que los santos contemplan siempre
y que de ahí sacan su fuerza, su sabiduría, su alegría, su esperanza. Mirad, dime lo que oras contemplando al corazón de Jesús y te diré cómo es tu esperanza. A mucha oración, mucha esperanza. A poca oración, poca esperanza. A escasa oración, escasa esperanza. Realmente la esperanza solo brota en el corazón que contempla al amor de los amores, que es el corazón vivo de Jesús. La experiencia mística del Padre Hoyos nos dice que él fue un hombre que en aquel siglo complicado, difícil, en una España rural con tantos problemas y dificultades, él descubre y pone la solución de todos los problemas, contemplar al corazón traspasado de Jesús. Y lo hace desde los humildes, desde los sencillos, también desde esa buena formación que tenía como jesuita, que brota de los ejercicios espirituales. Por eso, y termino, en definitiva, la vida y espiritualidad del beato Bernardo de Hoyos nos enseñan que el camino hacia la santidad y la renovación espiritual de la Iglesia pasa por un amor humilde, nacido desde la pobreza y los límites personales, pero sostenido por la fuerza del corazón de Jesús. Su ejemplo de entrega mística, su identificación con el corazón eucarístico de Jesús, su fidelidad basada y arraigada en las devociones populares y su incansable misión apostólica nos recuerdan que en la contemplación profunda del corazón abierto de Cristo está nuestra esperanza. Muchas gracias. Muy bien. ¿Esto qué es? Qué bonito, hombre. Es una preciosidad, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora, nos van a proyectar un pequeño vídeo de un nuevo monumento del corazón de Jesús que se está preparando. Han visto algunas de las maquetas a la entrada de la Casa de Espiritualidad. Entonces tenemos aquí a su escultor y también es interesante ver cómo se están promoviendo iniciativas pues, de este tipo, que además es muy original, ¿eh? Por lo tanto, vamos a escuchar unos segundos al escultor y nos va a poner este pequeño vídeo y a continuación rezaremos juntos aquí el rosario sin movernos, ¿eh? Nos van a proyectar también una imagen de la Virgen. Rezaremos el rosario antes de cenar. Gracias. Buenas noches. Me presento a Fe en Gómez Palacín, y que es de la fundación, es de la Asociación de Devotos del Sagrado Corazón de Boadilla del Monte. Yo soy escultor. Algunos de vosotros quizá conozcáis o conozcáis algunas obras, entre otras que son bastante populares, como La Madre de Jacuna o la Bella Pastora de Jesu Comunio. Y entonces, ahora mismo, bueno, y aquí está Eva también, que nos acompaña de la asociación. Bueno, y yo simplemente quería introduciros qué es lo que vamos a ver en 2 minutos. Es un auténtico milagro cómo se está produciendo y cómo se ha producido. Esto es un monumento al Sagrado Corazón que surge de la devoción popular de la gente de Boadilla, gente que tiene la ilusión de dejar algo a las generaciones futuras. Y dicen, antes dejaban unas catedrales, ¿y qué es lo que podemos dejar nosotros? Y dicen, vamos a hacer un monumento que sea manifestación del amor al corazón de Jesús.
y empiezan a recoger firmas. En unas semanas recogen miles de firmas, las llevan al alcalde, el alcalde convoca al pleno del ayuntamiento y sale, sin la oposición de ningún grupo parlamentario hoy en día, destinar un terreno público municipal a la construcción de un gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, algo tan insólito, y que yo digo, y esto es una sucesión, es esto, pero luego van sucediéndose muchas cosas. La asociación me vino a ver y me dijo, oye, ¿puedes hacernos una propuesta para un Corazón de Jesús? Y yo les dije, perfecto, vamos a hacer, pero mi propuesta es hacer un Sagrado Corazón para el siglo XXI, en el que principalmente lo que va a suceder es que el monumento al Corazón de Jesús, que abre los brazos a toda la humanidad, va a propiciar un encuentro con su corazón en el interior. Por lo tanto, uno tiene que acceder al interior del cuerpo de Jesús para tener una experiencia de corazón a corazón. Y a mí se me ocurría, claro, una experiencia sensorial, porque todos los que están en la Escuela del Corazón de Jesús, lo hemos visto estos días, lo que han tenido es un encuentro a través de los sentidos, y ahí se ha producido un fuego. La Virgen, la primera, San Juan recuesta la cabeza y escucha, Santo Tomás mete los dedos y nota el pálpito, Longinos se bautiza con el agua. Y unos tras otros hasta nuestros días, ¿no? Y entonces nosotros los artistas lo que podemos hacer es poner un granito, que es generamos sonidos, colores, experiencias sensoriales, y es lo único, es muy poquito, que es lo que nos toca hacer. Y luego el Espíritu Santo provoca el incendio. Y de hecho se provoca a través de las imágenes, a través de los signos sensibles, se produce este milagro, ¿no? Y bueno, pues aquí vais a ver el monumento, la propuesta. Hace falta de muchísima gente. Yo vengo aquí a pedir como un mendigo que colaboréis de la forma que podáis, porque no tenemos nada. Hemos empezado una serie de gente con mucha fe y eso es lo que hay, ¿no? Y podéis hacerlo, por una parte, siendo embajadores del Corazón de Jesús y extendiéndolo, haciendo que se comunique por todo el mundo, porque lo que vamos a hacer es, hemos iniciado, y esto es como esta es la primicia en este congreso, una campaña de crowdfunding, de financiación masiva, ¿no? Y entonces podéis ser embajadores y también podéis donar. Y aquí, no sé si vosotras queréis decir algo, la idea es que todo el mundo que done, aunque sea 5 euros, su corazón lo vamos a grabar sus nombres los vamos a grabar en la superficie de ese corazón dorado, para que esté ahí junto al Señor para siempre, ¿no? Como prometió a Margarita María de la Coque. Y nada, tenemos ahí una maqueta en la entrada del Centro de Espiritualidad, y podéis verlo, preguntarnos. El que se sienta movido, pues nos dais el nombre, y solamente para pues pasaros información y que podáis hacer de embajadores. Muchas gracias. Escucha, está aquí entre nosotros. Ven. Algo está latiendo. Es el pulso del hombre que por amor entregó su vida. Ven a experimentar su amor como nunca lo habías hecho antes, de corazón a corazón. En España, en el oeste de Madrid, en Boadilla del Monte, Jesús abre sus brazos a toda la humanidad. Vamos a levantar el Sagrado Corazón de Jesús más grande del mundo. Más de 35 metros de altura, casi 60 metros de envergadura. Y podremos entrar en su interior. Allí nos espera un enorme sagrario, un corazón dorado de 3 metros de diámetro en un espacio de oración. ¡Mirad qué grande el corazón!
Es súper bonito. La sábana santa será nuestra guía para modelar la escultura y reconstruir con métodos científicos el verdadero rostro del hombre que dejó su huella en el lienzo. Las heridas y la llaga del costado se convertirán en grietas por las que la luz atravesará el monumento. La música nos acompañará en nuestra visita y escucharemos el latido del corazón, un flujo de amor sereno que se funde con el mar sobre la arena. Y nos lleva a experimentar una verdad de fe, que Jesús vive. ¿Te imaginas que puedes sentir su pulso como Tomás al meter el dedo en su llaga y despejar toda duda? ¿Te imaginas unirte al latido de Jesús como María cuando lo tuvo en su vientre? ¿Te imaginas descansar en su corazón como Juan cuando recostó la cabeza en el pecho de su amigo? El corazón de Jesús dijo a Santa Margarita María de Alacoque: los que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Por eso vamos a grabar todos los nombres de los donantes en la superficie de ese corazón sagrario. ¿Quieres escribir el tuyo? Necesitamos tu ayuda para que muchos experimenten este encuentro personal con el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Te apuntas? Súmate al latido de Jesús. Graba tu nombre en su corazón.